Televidentes amables, muchas gracias por estar en sintonía. Soy Germán Ríos Martínez, miembro del Círculo de Periodistas de Caldas. Y hoy he invitado a un profesional, a un académico que es especialista en la urbe. Vamos a hablar de los problemas de la urbe, de nuestra ciudad capital, de nuestra muy entrañable Manizales. Él es arquitecto, Fernando Acevedo Restrepo, profesor de la Universidad Nacional Sede Manizales desde hace 20 años, magíster y profesor asociado de la Universidad Nacional, doctor también en urbanismo. Sin más preámbulos, quiero introducir este tema preguntándole a nuestro invitado, doctor Acevedo, por qué se ha deteriorado tanto el centro histórico de Manizales. Germán, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Yo creo que el centro de la ciudad es un fiel reflejo de la ciudad misma, y la vitalidad o el deterioro de la ciudad dependen de qué tan vital o qué tan en deterioro se encuentra la ciudad. Me parece que estamos viviendo unos momentos muy críticos del centro de la ciudad por la ausencia fundamentalmente de una política pública que permita articular realmente las acciones, las actividades, los usos del suelo, de la ciudad que se supone representa, digamos, lo más entrañable en la memoria de los manizaleños. Y es una tristeza que hoy tengamos una ciudad en crisis, en gran medida tomada por las ventas estacionarias, con problemas de inseguridad, con falta de mantenimiento de los edificios de valor patrimonial, etc. Es una pena, y yo creo que hay una reacción ciudadana en torno a ese aspecto que me ha parecido muy interesante y que vale la pena continuar estimulando para que los ciudadanos asuman este como un problema de todos los manizaleños. Pareciera, doctor Acevedo, que no existiera voluntad política para enfrentar, para diseñar correctivos, para hacerle frente a esta crisis de tan grandes consecuencias en el centro de Manizales. Falta mucho compromiso de la administración pública, evidentemente. Yo creo que el centro de la ciudad se ha venido trabajando, políticas públicas para el centro de la ciudad se han venido trabajando desde hace muchos años. Tanto para el centro histórico, para los bienes de interés patrimonial, como para lo que podríamos llamar el centro expandido. Pero creo que hay un acumulado de problemáticas muy fuertes desde hace muchos años y unos errores en el diseño de la política del centro de la ciudad, que todos ellos de cierta manera están contribuyendo a esta situación de crisis. Fíjese usted que desde hace ya casi 8 años más o menos se propuso, por ejemplo, la realización del plan parcial de la galería. Ese es un tema muy importante porque hoy el centro de la ciudad se volvió una galería de ventas de frutas y verduras. Ese es un reflejo, digamos, de cómo la ausencia de una política, de implementación de una política, genera inmediatamente la explosión de una gran problemática. Y en el centro, pues obviamente que está nuestra Plaza Bolívar, nuestra bella Plaza de Bolívar, que fue diseñada y concebida para actividades, para un uso del suelo muy distinto al que hoy lamentablemente pues tiene que es el máximo escenario que tenemos los manizaleños. Hoy está convertida nuestra Plaza de Bolívar prácticamente en un muladar, en un mercado persa donde existe también el mercado del sexo. ¿Por qué cayó tanto la Plaza de Bolívar? ¿Qué pudiéramos hacer para recuperarla? Claro, ese es un fenómeno que incluso no es solamente local. Digamos que los elementos tradicionales del espacio público en las ciudades, las plazas, las calles, los parques, de cierta manera han entrado en desuso y en deterioro porque las ciudades han ido cambiando de usos y de actividades. Las plazas de mercado contemporáneas son los centros comerciales. La gente, en función de la inseguridad misma que genera el espacio público hoy en día, pues prefiere reproducir la plaza pública en el centro comercial por esa sensación de seguridad. Evidentemente, nuestra Plaza de Bolívar ha venido deteriorándose fuertemente también. Como usted dice, hay muchos fenómenos
incluso de indigencia y de inseguridad en la plaza pública, y efectivamente creo que eso hace parte de la necesidad de definir de largo plazo una política para el centro de la ciudad, que hoy no lo tenemos desafortunadamente, y esa es una de las expresiones de la crisis de este importante espacio público tan emblemático. Después de haber descrito pues este panorama tan sombrío que tiene nuestro centro histórico y nuestra Plaza Bolívar, ¿qué alternativas podrían plantearse? ¿Qué propuestas pueden entregársele a la administración, a los gestores que provengan precisamente de la academia? Pues hay muchas ideas. Yo creo que lo más importante es la voluntad política que exista en las administraciones municipales para llevarlas a cabo. Creo que la ciudad necesita un plan centro, no solamente un plan para el centro histórico o para el rescate de los edificios patrimoniales. Esa es una idea, es parte, digamos, de un plan centro, pero el plan centro es mucho más integral, intenta vincular de manera mucho más proactiva a los ciudadanos, a los habitantes, a los comerciantes, a todos los que usan el centro de la ciudad en la búsqueda de soluciones y de alternativas. Hoy hay unas mesas de trabajo justamente en relación con la discusión de los POTs, discutiendo esas posibilidades. Y me parece que si partimos, yo diría, de la clarificación de cuál es nuestro sistema de espacio público en la ciudad, que no lo tenemos, y ubicamos allí el papel que cumple el centro tradicional de nuestra ciudad en relación incluso con otros centros alternos que se han venido desarrollando. Esto donde estamos acá en el gran sector del cable es evidentemente un centro alterno, de manera que cuando empezamos a mirar el papel del centro de la ciudad en función de la ciudad en su conjunto, pues vamos a ir encontrando alternativas muy viables, muy interesantes para desarrollarla, pero fundamentalmente se requiere de voluntad política para hacer las cosas. Estamos en un sitio muy agradable, hay un buen paisaje urbano donde se puede conversar y tomar un buen café, se llama Santo Café. Ya regresamos.